And like, you really just have to take a step back and reevaluate your life and understand like why you want to do it. I wouldn't even say that that's why I'm successful. It's just a benefit that I like it, because I mean, it would suck to do something you don't like. When I quit, I decided I wouldn't compromise so much of myself to do something that I didn't want to do. I would never do that again. Like making sacrifices for something I didn't think was worth it. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que sentiste que estabas disfrutando de seguir tus sueños? O peor aún, ¿tan siquiera estás disfrutando lo que haces? Seguramente sabes que las respuestas no son favorables y por algo estás en este video. Sin embargo, no te sientas mal, ya que es más común de lo que crees. Pero para mí, el sentimiento de no disfrutar de lo que haces puede ser uno de los más complejos, porque somos nosotros mismos, utilizamos nuestra libertad para elegir seguir un sueño o una meta. Y lo peor es que siempre suelen ser cosas que estamos seguros que amamos. Entonces, como algo que anhelamos y tiene una base puramente en el amor, hoy es algo que nos da sufrimiento constante. La verdad es que todo es más profundo de lo que parece, como casi todo en esta existencia. Así que, como siempre, evitaremos quedarnos en la superficialidad y mediante hechos e investigaciones responderemos dos preguntas primordiales. Primero, ¿hay evidencia de que el disfrute y la felicidad pueden ser intrínsecos al proceso o es solamente una propaganda que peca de positivismo excesivo? Y segundo, si existe esa evidencia, ¿cómo podemos retomar el control de nuestra propia felicidad? Aceptar que la felicidad es naturalmente parte del proceso puede llegar a ser algo complicado, porque mientras queremos creer que es verdad, la práctica diaria nos demuestra lo contrario. No obstante, aquí hay una trampa que solemos ignorar. Es nuestro propio inconsciente el que sabotea esa práctica. Al estar alimentado de construcciones que ven al disfrute como un intruso, nuestro inconsciente sesga la experiencia, y cuando esa práctica se vuelve difícil, el cerebro lo usa para validar que la felicidad es efectivamente un outsider. Sin embargo, esa validación no es para nada casualidad, sino que se nutre de una narrativa que funciona como propaganda constante en nuestra contra. Y de todas estas construcciones que bombardean a nuestro cerebro para convencernos que el disfrute es ajeno al esfuerzo, hay una que actúa como base de este vacío: la falacia de la llegada, desarrollado por Tal Ben-Shahar, PhD en Harvard. Una falacia, por definición, es un razonamiento engañoso que aparenta ser lógico, utilizado para persuadir o manipular a alguien. En este caso, el engaño consiste en hacernos creer que la felicidad solamente puede llegar en un punto específico. Esta trampa nos programa para pensar que el disfrute no pertenece al mientras tanto, sino que funciona únicamente como una recompensa final. Por eso, si llegamos a sentir satisfacción en el camino, nuestro cerebro puede llegar a traducirlo como una distracción y terminamos sintiendo culpa por el simple hecho de disfrutar, ya que aún no hemos hecho lo suficiente para merecer esa recompensa. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este engaño o por qué se sigue enseñando? Bueno, porque básicamente es algo que le funciona al sistema. Para una estructura que premia la hiperproductividad, esta falacia es la herramienta perfecta para crear un ciclo infinito de esfuerzo. Empezamos un sueño, nos explotamos creyendo que la felicidad está al final del camino, y como cualquier señal de disfrute es visto como una señal de distracción, generamos más obsesión, más explotación y más dinero para el sistema, pero siempre a cambio de nuestra propia salud. Y alguien que sabe bien de esto es Alysa Liu. Hace unos cuantos meses se convirtió en medallista de oro en las Olimpiadas Invernales de Milán. Lo interesante de su historia no es solamente ganar una medalla de oro, lo cual es muy complicado per se, sino el cómo llegó hasta ese punto. Liu era, sin duda alguna, una de las patinadoras más prometedoras de los últimos años, ya que en 2019 se convertiría en la campeona nacional más joven en la historia de los Estados Unidos, logrando completar saltos imposibles a la edad de 13 años. Piensa en esa locura. Estos hitos llegaron principalmente por el amor genuino que le tenía a la disciplina del patinaje artístico, pero las expectativas y la presión se encargarían de ir borrando poco a poco su motivación inicial, a tal punto que en 2022 se retiraría oficialmente de la pista para priorizar su salud mental. Después de 11 años de esfuerzo puro, el amor que alguna vez sintió
ya no estaba ahí, o por lo menos no era visible. Alyssa tomó ese tiempo para reinventarse, estudiar y dedicarse a cosas totalmente ajenas al patinaje sobre hielo. Pero, aunque el amor se hubiera difuminado de su visión, la raíz se mantuvo en su mente, ya que genuinamente amaba patinar. Así que, tiempo después, reanudó su carrera profesional. Pero no para retomar esa grandeza que la gente le había impuesto, sino que esta vez lo hizo bajo sus propios términos. 1. Tener el disfrute como motivación en vez de la presión. 2. Evitar prácticas explotadoras que atentaran contra su salud física o mental. Y 3. Priorizar el arte por encima de la competitividad. Así, Alyssa rompió totalmente con la falacia dentro de una de las disciplinas que más la alimenta, dando como resultado el primer oro en patinaje artístico para Estados Unidos en los últimos 24 años. Pero más importante, nos dio la demostración que existen caminos alternos para lograr nuestros sueños. El caso de Alyssa me es muy interesante, porque por años sentía que no había una historia, por lo menos dentro de mi conocimiento, que me pudiera demostrar que el proceso es disfrutable por naturaleza y que la clave reside en cómo administramos nuestro camino. Entonces me permití analizar este caso en específico y llegar a 3 puntos que por lo menos a mí me han ayudado a volver a ser feliz en estos últimos meses. El primero sería proteger la autonomía. Casi todos los sueños inician por una motivación intrínseca. Es decir, ese impulso interno de hacer algo simplemente por el amor de hacerlo sin esperar nada a cambio. El problema es que cuando el sistema entra en el juego, esa motivación se vuelve extrínseca. Empezamos a trabajar por validación externa, números, dineros y cosas que van llegando con el tiempo. Y ahí es donde el sueño se convierte en una carga. Para recuperar el disfrute necesitamos reclamar esa autonomía, que es la capacidad de sentir que tenemos control sobre nuestras propias decisiones, asegurándonos de que el motor siga siendo el placer de la actividad y no la presión vacía de un resultado. El segundo es desvincular nuestra identidad del resultado para evitar caer en la falacia. Se nos ha educado bajo la mentira de que nuestra valía personal es directamente proporcional a lo que logramos, haciéndonos creer que básicamente no eres nadie hasta que logres algo. Pero aquí hay que hacer una distinción vital. ¿Soy alguien que solamente existe a través de sus logros o soy una persona que tiene valor intrínseco y simplemente decide lograr cosas? Si condicionamos nuestra identidad a la victoria, convertimos el presente en un maldito infierno, donde el disfrute se siente como pecado, porque en el fondo sentimos que no merecemos ser felices hasta tener el trofeo en mano. Cuando logras entender que tu valor como persona no cambia si no llegas primero o fallas en el intento, te vuelves más eficiente. Al no tener el miedo constante de que si no llego, no valgo, tu mente finalmente se libera. Y esa libertad de presión es la que te permite llegar mucho más lejos que cualquier pinche obsesión. Y por último, el tercero es cultivar una pasión armoniosa en lugar de una obsesiva. Existe una diferencia enorme entre amar lo que haces y dejar que lo que amas te destruya. La pasión armoniosa es aquella que se integra con tu vida, no la que la destruye, que te permite descansar, tener otras prioridades y darle espacio a tu salud mental o física sin sentir culpa. Tenemos que aprender que decir no a ciertas prácticas explotadoras o de hiperproductividad no es falta de ambición, sino amor propio en su estado más puro. Porque al final, piénsalo así, si llegas destruido a la cima, esa vista con la que soñaste por años ni siquiera la vas a disfrutar. Y si toda tu identidad